¿Cómo se graba? Ya, ahí está. Listo. ¿Cómo hace Ahí para está. grabar? Ahí está Ok. grabando. Listo. Eh, bueno, no, Linderman, gracias por acudir a la invitación. Bien, Eh, con mucho gusto. pues te pongo en contexto un poquito. Pues estamos en la clase de emprendimiento cultural Ujú. de aquí del IPC y en este grupo de hoy. Aquí me acompañan mis estudiantes de las escuelas de teatro y de la escuela de música. Es, Sí, eh, pues tener aquí un conversatorio sin libreto, ok, abierto, chévere. donde nos puedas contar un poco acerca como de, de la historia de tu emprendimiento cultural, ¿no? De artes escénicas, Ujú. o sea, ¿cómo ha sido esa historia de 15 años ya, ¿no? Sí, ya. Estaba ahorita mirando en la página web de ustedes, 15 años. Ujú. ¿Cómo han sido estos 15 años? ¿Cómo Pues inició 16 realmente todo? este año. Ujú. 16. Ah, ok. Ujú. Sí, Eh, y pues como es un conversatorio, entonces pues como que el que chévere. quiera de mis estudiantes preguntar lo que quiera, Ujú. está abierto el espacio y, y nada, yo estuve pues mientras trataba de ubicarte, les mostré un poquito la página web de Ok. ustedes, eh, pero entonces sí, o sea, contanos un poco de tu historia, de ese, Listo. de artes escénicas. Con Ujú. mucho gusto. Por favor, me anuncian si en algún momento la señal se me pone mal, si se me está cortando, me dicen y yo repito. ¿Ok? Lo que haya Vale. dicho, lo que no se haya escuchado. Bueno, primero que todo, agradecerte a ti, Julián, a las personas que están contigo conectadas, me disculpo porque fue un error mío, la verdad. Les puedo contar rápidamente y ustedes si quieren interrumpirme y preguntar, con mucho gusto yo me detengo y respondo sus preguntas. Yo soy graduado, egresado de la Universidad del Valle y como todo estudiante que ama su quehacer artístico, pues lo hace con pasión y con gusto y se entrega al estudio, pero llega en algún momento como un pensamiento de cuando yo me gradúe, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? Cuando ya uno como que le da una mirada más realista del contexto en el que te encuentras, cuál es como tu proyecto de vida, a qué te vas a dedicar, tu carrera, la que tanto amas y quieres, cómo funciona afuera. Entonces empezamos como, y hablo en plural porque en ese momento mi novia, hoy actualmente mi esposa, empezábamos a discutir sobre ese tema y precisamente como en esa época universitaria nació el proyecto de artes escénicas entre ella y yo. Entonces, mientras vas haciendo tus estudios, vas combinando ya como con un interés y una inquietud de qué va a pasar cuando llegue el momento de graduarte. Uno a veces cae en cuenta de eso tarde. ¿Listo? William Jefferson se va a retirar un momento. Entonces, que no sea mucho tiempo. Bueno, no importa, ahora Ok. regresarás y te enterarás de lo que sí estuvimos hablando. Entonces, Mm. tú me dijiste algo, Julián, era como el tipo de teatro que nosotros hacemos que es distinto. En ese momento no teníamos pues como muy claro el concepto de lo que queríamos desarrollar en un emprendimiento, pero sí nos Ajá. empezamos a dar cuenta, sí nos empezamos a dar cuenta de cuál es nuestro talento, de para qué somos buenos, ¿cierto? Ujú. Y el tipo de teatro al que nosotros, digamos, le dábamos como más pasión, como que te diviertes, te gozas haciéndolo, como que quisiera seguirlo haciendo permanentemente, era la comedia. Como muchos en el teatro dirán, otro Ujú. tipo de género, ¿no? A mí me apasiona el drama o la tragedia, me apasiona el teatro de laboratorio, el teatro experimental. A mí me apasionaba mucho la comedia y coincidencialmente a mi esposa también.
Entonces, cuando analizábamos nuestros cuadros teatrales ujú, dentro de la universidad, veíamos que funcionaban perfectamente. Ella montaba Shakespeare, montaba Hamlet, y hacían de Hamlet una pieza súper, súper cómica, cuando Hamlet es considerada una tragedia eh, eh, sí, clásica. Y yo decía, pero ¿cómo logran que Hamlet sea cómico? O sea, totalmente convertir un género eh, de la tragedia a la comedia, me parecía súper súper interesante. Y en la universidad ellos empezaron a montar muchas ujú, comedias. En esa época hubo una muy conocida, de la cual hoy no se habla casi, escrita por Carlos Enrique Lozano, que llamó Días Impares, y esa obra, cualquier cantidad de ujú, funciones aquí en el Valle del Cauca, y ahí actuaba mi esposa, y era una comedia genial, genial. Y yo hacía también cosas de comedia en la ujú. universidad y me regañaban mucho por eso. Mis maestros me decían, usted váyase a trabajar a Sábado Felices, usted, y te humillaban y te hacen sentir mal, pero pues como que uno lo tenía en la sangre. Entonces uno quería convertir todo en comedia. Sí, 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 sí. Y, y digamos que eso quedó Y, ahí. y eso, ¿No? eso que estás diciendo, o sea, hay, es que por eso quería traerte a vos precisamente por ese, o sea, hay como un estigma, yo no sé, aquí en el teatro de la ciudad, pues como de una manera muy despectiva con relación a la comedia, ¿no? Sí. Entonces como que, como conocer, o sea, por eso, ¿no? ¿Por qué se decidieron por la comedia a pesar de que los maestros y, o sea, como aquí el campo del teatro es como tan agresivo con la comedia, ¿no? O sea, Ujú. entonces, como eso, o sea, me parece Sí, eso chévere que... sucede. Eso es real. Y no Ujú, es solamente en Cali, en muchos lugares pasa, pero en Cali todavía ocurre. Ya no tanto como hace unos años. ujú, Atrás eso empezó a cambiar mucho. El tema de la comedia es como que la hermana fea que nadie quiere que conozcan, y entonces la tragedia es la digna de ser conocida y estudiada, y todo el que hace comedia pues es un payaso, pero no, si tú miras realmente los dos géneros dramáticos clásicos del teatro son la comedia y la tragedia. Entonces miran la comedia como de reojo, como con desdén, como que eso lo hace cualquiera, como que la ujú, comedia es fácil, pero yo ujú, siempre he defendido que quien hace reír tiene un talento que no es fácil de llevar a cabo, porque subirse a un escenario y lograr que la gente ría, y no solamente ría, sino que lo haga una y otra vez, y lo haga a carcajadas, y que toque detener la función, que la gente no para de reír, eso es un talento, y eso no todo el mundo lo ujú, puede hacer. Entonces, aquellos que miran ujú, con desdén la comedia, a veces yo los reto y le digo, súbase al escenario y haga reír a la gente a ver qué tal, a ver si está fácil, porque ujú, ven que eso es como mamey, como sencillo, pero no lo es. Uno ujú, tiene que pensar qué va a hacer, qué va a decir, cómo lo va a ejecutar para que tenga el efecto cómico. Y pues poco a poco empezamos a encontrar esas claves. Pero me vuelvo atrás entonces, porque yo creo que también te interesa o estabas como interesado en que yo compartiera un poco como la historia del emprendimiento, Es que ¿cierto? exacto, sí. De Artesanicas y Casa Comedia. Bueno, Ujú, desde el inicio siempre, o sea, no fue como, ay, sí, tenemos la idea clara, no, todo se va aclarando en el camino, pero sí dijimos, vamos a montar teatro de comedia, queremos que la gente se ría. Yo hice como, yo no te puedo negar, no te puedo engañar que hicimos un estudio de mercado, no, porque eso es demasiado dispendioso y costoso, como puedo decir, hice un estudio de mercado, no. Pero hay algo que tú ujú, tienes, es como ese olfato, ese sentido de darte cuenta qué ocurre en tu entorno. Y yo empecé a hacer pues como un sondeo, más bien muy, muy sensitivo, con mi esposa a decir, ¿qué hay de comedia en la ciudad? Y porque todo lo que montábamos, lo montábamos en comedia. Mi esposa y yo trabajamos unos años, por ejemplo, para Cali Teatro. Y en Cali Teatro las obras que montábamos siempre buscábamos el humor. Entonces ujú, empezamos a buscar. Encontramos que los que ofrecían comedia eran los humoristas. ujú, Y el teatro de comedia
era desarrollado en Bogotá y en Medellín. Entonces, en Cali se consumía, más no se producía. Te hago un ejemplo. Hay grupos cómicos de teatro muy reconocidos como el Águila Descalza de Medellín. Claro, Son buenísimo. súper clásicos, Sí, ya digamos, son patrimonio cultural de Colombia. Son unos sí, países que hacen un teatro eh, muy, muy coloquial, ¿cierto? Y la gente lo disfruta. Y sí, el teatro está lleno, lleno a reventar. Y tú no sí. vas a montar un emprendimiento para 5 personas. Yo decía, wow, qué interesante tener la sala de teatro así de llena. ¿Por qué Ujú, a los grupos caleños no les ocurre lo mismo? Entonces llegaba al Teatro Nacional de Bogotá y sucedía lo mismo. Llegaban con una comedia X, muy ujú. conocida una, no sé si la llegaste a conocer, requete conocida, miles de funciones, Taxi. Claro, Claro, claro. tú te Fanny das Mute cuenta y y es todo, que, sí. ajá, en Bogotá, pues Ujú, obviamente combinan mucho el tema de que si el actor es de televisión, pues eso es un gancho y el público corre porque quiere ver al actor que antes veía en una pantalla, quiere verlo en vivo, entonces el teatro se llenaba. ujú, Eso con respecto a los referentes teatrales, pero de sí, resto, los comediantes y humoristas eran los que ofrecían comedia. ujú, Entonces empezó nuestra inquietud, ¿por qué no desarrollamos entonces un teatro local que ofrezca comedia, que ofrezca humor desde lo profesional, desde el quehacer teatral, con todo el rigor del caso? Entonces empezamos pues a mirar cuáles son los exponentes de la comedia clásicos, qué podíamos nosotros desarrollar propio, qué textos habían y, y empecemos a ejecutar rápidamente porque significa que sí hay gente que quiere ir al teatro, sí ujú, hay una oportunidad y por ahí nos fuimos. Entonces nos tomamos por allá, bueno, entonces eso va por un lado. Por ujú. allá en el año 2004 era muy conocido un, un proyecto de tecnología llamado Parquesoft. Sí, Lo conoces, ¿cierto? sí. Yo pertenecía a Parquesoft, tuve mi Bueno, empresa ahí. Sí. ok, yo estuve en Parquesoft un tiempo también y mi Ujú, ideal era hacer teatro de comedia que combinara también la tecnología, pero pues eso tenía tantos ingredientes que ya era complejo desarrollarlo. Pero sí, Parquesoft, la sede, tenía en la parte de atrás un gran auditorio tipo teatro y ujú, nosotros lo tomamos para ensayar allá. Te estoy mintiendo, no era en el 2004, fue en el 2006. ujú, Entonces, ese espacio nos sirvió como de laboratorio para ensayar y para encontrar cosas, pero allí ocurrió algo especial, Julián. Esto te lo ujú, cuento con una infidencia y esto lo he contado poco. ujú, Entre el 2004 y el 2006 nosotros hicimos teatro corporativo, teatro para empresas, porque pues también era una oportunidad comercial, pero en ese año, en el 2006, el dueño de Parquesoft, uno de los socios, que es Orlando Rincón, a ujú, través de un equipo de trabajo, dijo, bueno, vamos a hacer una convención nacional aquí en Cali y quisiéramos tener como un acto cultural, pero que sea entretenido, que no dure mucho. Entonces, ujú, ¿será que ustedes son capaces de hacerlo? Pero ojalá y hablen de los pilares de Parquesoft. Entonces eran como 7 u 8 valores o pilares ujú. y un, eh, era un chicharrón. Entonces nosotros, ¿cómo resolvemos este chicharrón? Sí. Porque había que hacer una historia con los pilares, y esto tiene que ser cómico. Bueno, entonces éramos 5 actores. Hermano, hemos desarrollado un sketch corto, muy cómico, y el auditorio estaba lleno de más o menos unas 500, 600 personas. Ese día ocurrió algo y es que la risa de la gente, yo la sentía retumbar en mi pecho. Ujú, Entonces me generaba como un éxtasis, como una ajá, sensación que yo decía, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y la ajá, piel se me enchinaba. Entonces luego finalizado el show, la gente nos aplaudió y nos reunimos y dijimos, ¿qué les pareció? ¿Qué ocurrió? Bueno, esa fue como nuestra primera experiencia que nos generó una emoción muy fuerte y sí, yo esa noche no pude dormir. Entonces, esa noche, la verdad, yo sentí como un éxtasis tan grande que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Aunque ya lo venía haciendo, pero ya como que sí, lo confirmé y lo quería concretar. Dije, por sí, aquí es, no estoy equivocado.
lo vamos a lograr, esto tiene futuro, esto tiene potencial, y empecé a convencer a la gente. Primero a mi novia en ese momento, porque en el 2007 mm, nos casábamos, y ella, usted está loco, ¿usted qué le pasa? De esto no podemos vivir. Yo, pues yo no sé, yo voy a renunciar a mi trabajo, entonces yo voy a renunciar al colegio La Cordel, donde yo trabajaba como profesor de teatro, yo voy sí, a arrancar esto como sea, usted verá si se tira o no. Entonces yo me tiré primero y en el 2007 cuando ella se casó, ella soltó su trabajo y se tiró conmigo, mejor dicho, pero pasamos sí, diferentes situaciones. Empecé a convencer a los amigos, a los muchachos, compañeros, no creían en el proyecto algunos, otros decían, pues vamos a ver si esto funciona o no, porque pues mm, cuando usted se enloquece con una idea y sabe y está convencido de que funciona, el tema ahorita es convencer a otros, pero el claro, convencido convence y yo siento que lo logré. sí, Es más locos, como yo les digo a mis compañeros, más locos ustedes que me creyeron. Y arrancamos. Entonces ujú, el proyecto fue desarrollar un lanzamiento en Cali Teatro de 3 obras de teatro cómicas, las cuales probamos en Parquesoft. Probamos dos de tres. ujú, Nosotros en ujú, Parquesoft, que en esa época Parquesoft estaba lejos. Hoy en día sí, uno llega. Hoy en día tú sí, llegas en moto, en carro o en el y mío. ya, En y esa ya el época mío, no. sí, ya el mío, En esa época el mío no llegaba. sí, Entonces el reto estaba en hacer llegar gente a Parquesoft y logramos hacer llegar entre 25 y 50 personas a esas 2 funciones, que fue un gran logro para ujú, un espacio tan lejano y sí, desconocido, que la gente no sí, sabía que atrás había un teatro. sí, Cuando lo logramos, dijimos, pues entonces vámonos para Cali Teatro para el 2007 y vamos a hacerlo allá, que es más central, que tiene una tradición teatral en la ciudad y posiblemente la gente nos copie. Eso fue un éxito total, eso fue un boom, porque desde que ujú. le metimos el primer hit, le ¿Y, metimos y lleno. eran 3 obras originales? Era una adaptación y 2 obras originales. Ajá, La adaptación también, lo que hicimos fue hacerle una conversión total a la obra y nosotros arrancamos con historias del sexto sentido, que todavía continúa en nuestro repertorio, a esa es calzones original, y... Esa es la adaptación, un texto adaptado ya, de Tengamos el sexo en paz. ya. Eh, que está escrito para un actor, es un monólogo desarrollado por una mujer. Nosotros lo adaptamos para 4 mujeres y hasta 5. Y Ujú. le metimos mucho la mano a la adaptación, lo cual hizo que cambiara muchas cosas. Ujú. Luego, para calzones y Yo, calzoncillos, yo te puedo, voy a hacerte una pregunta, si querés la respondes, si no, no. dale. Eh, o sea, con relación a historias del sexo sentido. Eh, ¿Vos la eh, viste? yo creo que la vi en la Javeriana, Sí, creo que ajá. la vi en la Javeriana. Eh, te voy a preguntar algo, puede ser, vos verás, si querés me contestas, si no, no. Eh, yo tengo entendido que vos tenés, digamos, tus creencias, digamos, religiosas, Ajá. eh, digamos, Cristianas. ajá, sí, Sí, exacto. ajá, ajá. ¿Cómo es para vos, digamos, desde tu postura, digamos, moral, enfrentarte como a ese tipo de montajes, ¿no? O sea, eh, que digamos, en la comedia y creo que no es la única obra que toca como esos temas, ¿no? Entonces, Ajá, sí, digamos, vos sos cristiano, me imagino que tu esposa también es cristiana. eh, ajá. ¿cómo, cómo, cómo, cómo manejas eso? O sea, ¿cómo decidieron, bueno, vamos a montar esta obra y vamos a darle este tratamiento y que digamos, vaya acorde con nuestras propias creencias, no sé. Claro, no, y te agradezco, es una muy buena pregunta, Ajá. porque eso también fue dentro del medio teatral, algo extraño, algo raro. ¿Cómo es posible porque no es muy común que haya una compañía con unos principios y valores que hablan de Dios? Entonces, para nosotros es un eje transversal que atraviesa las obras, nuestro trabajo, nuestra ética profesional frente a un cliente, frente al público y frente al mensaje que queremos dar con las obras. Entonces elegimos los textos y miramos qué queremos decir. Y eso nos lleva como un propósito. ¿Cuál es el objetivo de montar una obra?
Tú sabes que regularmente, y es una constante en el medio artístico, la vanidad es muy alta. Entonces la vanidad de pensamiento, la vanidad eh, intelectual de decir, esto es la joya intelectual y lo voy a montar. Esta es la obra maestra y lo voy a montar. Para mi caso, o para nuestro caso es, más allá de esto es la joya teatral, es qué quiere decir, qué necesita la sociedad que se diga y cómo el teatro puede ser un vehículo importante para usarlo y decirlo. Y a mí me tocó mucho las estadísticas que estaban ocurriendo de embarazos no deseados, de violaciones. Eso tomó como los primeros lugares en las noticias del país, cuando una mujer era empalizada, empalada, era violada, era maltratada, era agredida. Entonces yo dije, bueno, hablé con mi esposa y le dije, ¿qué te parece si hablamos de una obra que sea cómica, entretenida, pero que esa misma obra sea el vehículo para decirles a las mujeres, oigan, si las están violentando, hablen, no se queden calladas, identifiquen a un hombre, eh, tenemos de los índices de mujeres, de niñas de 13 años, de 12 años, de 11 años que están siendo embarazadas, pero no porque quisieron, sino porque las abusaron en casa. Entonces, había una obra que era Tengamos el sexo en paz, y tengamos el sexo en paz es palabra más, palabra menos. Tengamos el sexo como nos dé la gana y hagámoslo en paz y hagamos fiesta. Mm. Pero el texto es re cómico, el texto es re bueno. Entonces, yo, pues, esta es una obra muy interesante, vamos a hacer una adaptación que va a cambiar por completo el sentido de la obra, pero su esquema nos gusta, su esquema funciona, sus temáticas funcionan, pero vamos a decir, hombre, no es tengamos el sexo en paz así como que nadie nos diga nada y nadie nos moleste, es que seamos responsables con eso tan bonito que Dios nos dio, que es la sexualidad. Y Ujú, vieras que la gente lo recibió tan bien, nos empezaron a ujú, llamar de instituciones educativas, nos empezaron a llamar de entidades que hablaban sobre temática femenina, sobre planeación sexual y demás. Por esa razón creo que fuimos a parar a la Universidad Javeriana, ujú, porque pues, la obra empezó a sonar mucho y empezó a gustar. ujú. Y nosotros empezamos a ver como el respaldo de Dios en todo lo que nosotros hacíamos y sentíamos que si tenemos el respaldo de Dios, no nos importaba si la gente hablara mal de nosotros o si el sector no nos recibiera, porque nos hacían unas encerronas bravas, donde los grandes Ujú. intelectuales y pensadores decían, pero ¿cómo hacen ustedes para coincidir algo sacro, como digamos lo Sí, expresarían, con sí. algo tan banal como el teatro? Y yo decía, pues que se puede, no es imposible, que ahí precisamente requiere de rigor, requiere de profesionalismo y de trabajo, Sí. pero todo depende de los valores y principios institucionales. Si tú tienes unos principios y valores distintos, pues vas a usar el teatro para exponerlos, el que Ujú, sea. Pues esos ujú. son los nuestros y son respetables como los tuyos, como los tuyos, como los tuyos. Y lo Sí, hicimos y hasta hoy día lo hemos hecho con, creo que con el 100% de las obras. súper. ¿Y cómo es eso de crear los valores institucionales de una empresa? O sea, eso. Esos son chicharrones, Mm, chicharrones que te hacen explotar la cabeza y de verdad hay que sentarse y pensar muy bien cómo representar un concepto, cómo representar un valor, cómo representar una imagen. Ahí es donde uno dice si vale la pena la preparación actoral, si vale la pena estudiar esto, porque es cuando tú logras llevar al escenario con tu cuerpo, con tu voz, todas estas cosas que en otro momento, digamos, si no tienes la preparación suficiente, no vas a saber resolverlo. ujú. Imagínate, volviendo al ejemplo de Parquesol, te decían, usted tenía que representar, me acuerdo mucho uno de los valores que era, um, ay, se me va la palabra, cuando uno no tiene mucho dinero, pero tiene que hacer con lo poco que tiene lo que tienes que Austeridad, hacer. ¿será? Austeridad, gracias, Sí. austeridad. Ajá. Uy, qué problema para decir cómo representamos la austeridad. Pero lo logramos con un cuadro teatral clown, porque Ujú, decíamos, con palabras va a ser complicado generar un texto. Entonces uno elige la técnica.
Sí. Esto es mejor, como es un concepto y como son tan profundos y tan amplios, es mejor usar el cuerpo, usar una situación que nos ayude a ejemplificarlo desde la imagen y que la gente lo entienda con muy poco texto. Entonces utilizamos la técnica clown. Ujú, Clown sin nariz, clown ujú, sin maquillaje, solamente corporal y voz. Y fue ujú, muy, muy cómico. La verdad que hasta nosotros mismos nos divertimos mucho, pero la sufrimos obviamente al principio ujú. y desarrollamos toda esa idea. Y ahí poco a poco como que vas ganando habilidades y competencias para que una empresa te diga, mire, es que resulta que aquí en la empresa se me está accidentando la gente y un trabajador accidentado me sale muy costoso. Necesito que usted me desarrolle una obra de un tema que a ellos les da pereza escuchar, porque yo los reúno cada tanto y les traigo un profesional en riesgos y la gente se me duerme y la gente empieza a bostezar y se aburre. ¿Qué podemos hacer para que se entretenga y reciba el mensaje y lo entienda? Ah, ok, pues para eso estamos nosotros. Entonces, Ujú, claro, hacíamos toda una lluvia de ideas, escuchamos primero al cliente, cuál es su necesidad, cuál es su problema, qué necesita, cuál es su dolor, ¿no? Es como el médico, ¿no? ¿Cuál es su dolor? ujú, Cuénteme sus dolores. Pasa esto, esto, sí, esto. Entonces ellos asientan así, así, ya está. Eh, cosas sencillas, desde una torcedura de un tobillo, porque las chicas están en tacones y bajan por las escaleras leyendo mensajes de celular. sí, No se fijó y se luxó un tobillo y ahí tengo a una persona muy importante para la empresa incapacitada. O cosas muy complejas como el manejo de una máquina y tener una mutilación de un miembro. mm, Entonces, ese tipo de empresas donde son fábricas de, de motos, de carros, de cosas metálicas, de motores, teníamos casos de gente que ha sido mutilada un dedo, una mano, porque la máquina, él se enredó con el guante, porque estaba dormido, porque estaba distraído, y son sí, cosas serias. sí, sí, Entonces, sí. Entonces es partir de la necesidad, o sea, algo de lo que hemos hablado en esta clase, ¿no? La sí. necesidad, ¿qué necesita? Claro que tomaste la pregunta por otro lado, pero igual me encantó la respuesta. Eh, No, pero decime, que con confianza, como que te faltó ahí. no, como estabas hablando de los valores de Ajá. tu empresa, a eso era Ah, lo ok, que me ok, refería. ok. O sea, Ya, ya, ya. cómo es esto o sea, de sentarse a pensar cuáles son los valores de tu grupo de teatro, de tu compañía teatral o sea, Ok. de tu empresa cultural, mejor dicho. Ah, ok, ok, gracias. Sí, pues Ujú, uno tiene que hacer ese trabajo ya cuando habla de querer tener una estructura de emprendimiento que a futuro se convierta pues, en una empresa seria, eh, que se convierta en una entidad reconocida. Y ahí tú tienes que pensar ya muy desde lo administrativo y desde lo corporativo. Ya digamos que el trabajo artístico lo tienes, tu talento, tu conocimiento, pero ahí entramos en un campo distinto que no nos entrenan mucho en las universidades y es el tema ujú. de emprendimiento. Y ahí tú tienes que Sí, entrar a hablar de un lenguaje desconocido y a aprenderlo rápido, porque esto es toda una carrera también, pero si quieres emprender, toca aprender. Entonces tienes que hablar de misión, visión, valores, objetivos, metas y demás que requiere también de tiempo y dedicación. y Entonces, y de eso en la universidad no, nada, no enseñan nada, no tocan esos temas. O sea, mira que yo creo que los mismos egresados han ido generando las necesidades y ahora en la ujú, Universidad del Valle sí se está abriendo un espacio para enseñar este tipo de cosas. Conozco ujú, de la Universidad del Valle, ujú, desconozco qué esté ocurriendo en Bellas Artes en el IPC, pero creo que ha ujú, habido un despertar y un interés por estos temas, porque ujú, yo creo que los mismos maestros de las tres instituciones
están dándose cuenta que hay un espíritu emprendedor en sus egresados. Muchos deciden irse por la docencia, muchos deciden irse por la investigación, muchos deciden ser netamente artistas o cantantes o músicos o actores, pero muchos otros desean emprender. Entonces ahí es donde nacen grupos culturales, entidades, fundaciones, y ahí pues cada quien elige cuál es la figura que le quiere dar, si entidad sin ánimo de lucro, si entidad con ánimo de lucro, hay diferentes figuras. Por esa ¿La de razón, ustedes es cómo? ¿Cómo es la digamos, nuestra es una legalmente, SAS. una SAD? A mí no me gustó la entidad sin ánimo de lucro. Para serte sincero, Que, no que me gustó. la mayoría Lo son. sí, aquí de las empresas, digamos, de teatro, de música, o sea, las crean como fundaciones, ¿no? Fundaciones Sí, artísticas. Sí. sí. Por qué no te gustó lo de ser fundación? Porque mira, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Todo Ujú, depende como de la visión que uno tenga. ujú, Por esa razón entré a estudiar al PRIC, al Proyecto de Industrias Culturales, porque yo sentía que allí iba a resolver mis dudas. Yo decía, ujú, llegó en el momento indicado, justo cuando yo estaba buscando estas respuestas y yo necesitaba esa información. No la ujú, teníamos, nadie nos la iba a dar. Esta charla que estamos teniendo vos y yo, créeme que era muy difícil que alguien te dijera información, porque es una ujú. información que la guardan con tanto celo, con tanto recelo que nadie te la cuenta. La gente Ajá, es, mira, la gente es egoísta, la sí. gente no te quiere contar el cuento, no te quiere contar el milagro, y si te cuenta el milagro no te cuenta el santo, porque hay una rivalidad tonta y un egoísmo tonto que yo no comparto. Ahí es donde a, aplican los valores de vida míos, ¿me entiendes? No Ujú, tengo por qué ocultar algo que a la larga le va a beneficiar al otro y no tengo por qué es cuidar algo que es tan grande que da para todos, ¿ves? Entonces, sí. como no había quien le contara, no había quien te dijera, tú hacías este tipo de entrevistas y te salían con evasivas, te decían mañana y ese mañana se volvía pasado mañana y luego nunca, y no Ujú, te contaban, no te contaban, no te decían las cosas. O ujú, realmente hay una ignorancia tal sobre el tema que no te la sabían decir, porque había sido un tema delegado en alguien. Por decirte algo, y te acercabas a un director de un teatro y esos temas no los sabía él, los sabía el contador o los sabía el ujú. administrador, pero ese personaje no sabía nada de lo artístico. Entonces llegar a Sí. esa persona como que era complicado también porque estaba reocupada y todo. Entonces creo que el PRIC logró como juntarnos a todos los que Ujú, andábamos en esa nebulosa de hallar respuestas y nos trajeron especialistas, de gente conocedora de estos temas que nos ayudó a resolver dudas. sí. Una de mis dudas era cómo, cuál figura elegir para que la compañía, que yo quería que fuera compañía, tuviera. Y ahí empecé a hacer esas preguntas. Entonces me expusieron todas las figuras, me expusieron las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones y me expusieron todas aquellas figuras con ánimo de lucro. Entonces te Ujú, hablan de la SAS, de la SA, de la Limitada y bueno. ujú. Entonces todo fue confluyendo también porque si te das cuenta, el contexto nacional ha cambiado mucho y tú antes podías trabajar muy fácilmente como persona natural y muchas empresas trabajaron así y no eran Sí. empresas como tal, era Julián Pantoja, líder de un equipo de trabajo de 5 o 6 personas. Julián Pantoja visita al cliente, Julián Pantoja lo convence, Julián Pantoja le entrega una cuenta de cobro y Julián Pantoja luego le paga a los artistas. Y parte Ajá. sin novedad, no había problema, digamos que eso era transparente ante la DIAN, ante las entidades como Cámara de Comercio y demás. Entonces Julián Ujú. Pantoja podía hablar en la Cámara de Comercio y ponerse un nombre tipo negocio. ¿Cómo es que llama tu equipo de Sí. trabajo? Mi grupo, Colectivo K. Colectivo K. Entonces, Julián Pantoja va a la Cámara de Comercio y dice, Julián Pantoja, Colectivo K. Y tú te presentabas Ujú, como Colectivo K ante cualquier empresa y era legal. Era legal y ujú, era sí. transparente. Pero Era todo eso un cambió. establecimiento de comercio llamado Colectivo K, pero Eso. como persona natural, sí. Pero realmente no había un establecimiento de comercio, sino que era una figura que funcionaba. Y todo Ujú, cambió de manera que nos
nos acorralaron. Si te das cuenta, hace ujú, unos años nos acorralaron y eso sí, cambió y llegó un momento en que todas las personas que cobraban y que trabajaban con esa figura, los bloquearon de una manera brutal y todos salieron volando a resolver ese tema y les tocó ujú, obligatoriamente conformarse con una figura jurídica cualquiera, cualquiera, la que ujú, fuera, la que más se sí, acomodara a tu necesidad. Porque cuando eso sucedió, mucha gente perdió dinero, mucha gente tenía un cobro por realizar, ese cobro tú pagabas una EPS altísima sí, y la pagaste y justo la pagabas en una cooperativa cualquiera y cuando fuiste a cobrar no te pagaron y le dijeron, según la ley tal, del año tal, usted ya me tiene que traer una factura sí, y eso que usted me está trayendo no me sirve y usted se fue a dar golpes contra las paredes porque el dineral que pagó de EPS lo perdió y ahora sí, resuelva, haga una factura y vuelva a hacer todo como debía ser. Bueno, en todo caso, nosotros nos fuimos por la SAS porque nos dijeron que en ese momento era como el modelo en auge, que lo sigue siendo, muchos se están sí, convirtiendo en SAS, es una sociedad quizás, sí, eh, por acciones simples, ujú. es una sociedad sencilla de conformar, sin tanto inconveniente, digamos, burocrático Y o se puede a tanto partir de una sola persona. sí, tanto enredo. Mm, Puedes hacerlo ujú, tú, con dos o con más, pero le ujú, permitía a uno serlo y ser como, continuar con esa figura de liderazgo y tenerlo todo legal. A ujú, mí, ¿por qué me interesó la SAS? ¿Por qué no me interesó las fundaciones? Según la mirada que yo le di a lo que yo quería hacer y según ujú, la mirada que me expusieron en el PRI, me dijeron, le voy a exponer un secreto que le voy a contar a ustedes, te voy a contar a vos. Eso ujú, fue muy, y agradezco que me lo hayan dicho. Me dijeron, mire, lamentablemente, la mayoría de las agrupaciones artísticas, cuando se sientan en una mesa de negocios frente a un cliente cualquiera, eh, pongamos una empresa de esas grandotas, pues que vos sabes que vas a sacar el contrato más jugoso, sí, te miran por debajo del hombro porque eres una fundación. Porque las fundaciones tienen la mala fama, no porque las fundaciones sean malas, porque mm, si fueran así, no existiría la Fundación Circo, eh, la de Andrea delirio. Bonanera, Delirio. Y Delirio es Mm, el mejor ejemplo de fundación, o bueno, un gran sí, ejemplo, no decir el mejor, un gran ejemplo de fundación que es rentable. sí, Entonces me dijeron, las fundaciones tienen la imagen de que van a pedir caridad. Y eso ujú, no es bien visto en una rueda de negocios, eso no es bien visto en una mesa donde usted va a exponer un producto y lo quiere vender. sí, Y tiene que entender que usted ahorita entró al mundo comercial y en el arte detestan el término producto. Tu obra es un producto. Vaya, dígale, es un director de teatro, vaya, dígale, es un director musical, vaya, dígale, y eso es la mayor ofensa que usted puede decir porque esto no es ningún producto, porque bueno, hay todo un, ¿cierto? Todo un sí, argumento sí, detrás de eso. sí, Pero en lo comercial no existe otra cosa que un producto. Entonces, entender que mi obra de teatro es un producto requirió de un cambio de mentalidad y ofrecerlo como tal y ujú, empezamos a hablar ya como con el discurso comercial y a entendernos en una mesa de negocios con cualquiera en el mismo dialecto, no como que vos hablas en chino y el otro habla en japonés y no nos entendemos, porque el que está en la empresa te va a hablar de números y te va a hablar sí, de esa manera y tú estás hablando de algo bohemio, romántico y no te entienden. Entonces ajá, cambiar eso fue importante. sí, Y me decían, palabra más, palabra menos, la fundación es una buena manera de trabajar, todos necesitamos pagar servicios, todos necesitamos pagar nuestras responsabilidades, lo puedes hacer desde cualquiera de las dos líneas. Sin embargo, si te vas como fundación, el día de mañana la fundación no es tuya, la fundación no es de nadie. ajá, Y si te vas por las SAS, pero la fundación puede pedir ayudas, la fundación puede pedir donaciones, aportes o sí, donaciones. sí, Entonces, eso, digamos, es algo a favor, donde sí, puedes participar en proyectos a nivel nacional, de pedir recursos. sí, Pero las SAS, eh, el fruto de tu trabajo es tuyo.
Sí, Eh, y yo decía, si yo me voy a matar trabajando en algo, pues yo quiero que a la larga sea mío o que sea de mis socios o que lo pueda disfrutar sin necesidad de decir cómo resuelvo para yo poder usufructuar esto que estoy trabajando. sí. ¿Y Entonces los socios decidí irme por ahí. son quiénes? ¿Son vos, tu esposa y más o solo En los dos? este caso somos mi esposa y yo, que somos los Ajá, socios fundadores, sí. porque a la larga fuimos quienes arrancamos, fuimos los loquitos que quisieron convencer en el camino a otros compañeros y los que se dan la pela, porque es cuando te toca meterse la mano al bolsillo y pagar cámara de comercio, pagar una Bueno, contabilidad, eso está nadie bueno. lo hace, Eso está nadie bueno. lo hace. Con qué dinero empezaron? ¿Eh? ¿Con qué dinero empezaron? Bueno, buenísima pregunta, Sí, Julián. sí. Vieras, yo en el año 2004 fui estafado. Un amigo, entre comillas, me Ujú, robó mis ahorros de la vida y ujú, me tumbó. Yo, eso fue un gran golpe emocional. Estaba un año de graduarme de la universidad y yo contaba con esa platica, ¿entendés? Para lo que fuera. Era un ujú. ahorro que llevaba años. Entonces, doy gracias a Dios por mi novia hoy, mi esposa, porque ella fue la que me ayudó a pasar ese trago amargo y ella prácticamente yo estaba al borde de la locura porque no comprometí solo mi dinero, sino dinero ajeno. Eso fue muy Mm. fuerte. Entonces ella me dijo, calma, confía en Dios, vamos a hacer algo. Entonces, digamos, en ese proceso, llegamos a una buena conclusión y yo soy de los que digo que la necesidad eh, es una buena cuna de creatividad. Cuando tú estás en la mala, la creatividad se te dispara. ¿Por qué? Porque necesitas sí o sí resolver. Y cuando como que todo funciona perfecto, como que las ideas no fluyen. Ujú, Entonces, para mí la necesidad es la mamá de la creatividad. Entonces empezamos a mirar qué hacer y resolví con todo esto que yo tenía la habilidad, dos habilidades. Una, hacer teatro, hacer reír, y sí. dos, vender. Yo Ajá. en la universidad vendí crispetas. Yo me pasaba en la época de los buses en el Alameda Ruta 4 toda la ciudad de Cali, desde el norte hasta el sur, con dos bolsas de basura llenas de paqueticos de crispetas. Y me Mm, parqueaba en la puerta del cine del Auditorio 5 de la Universidad del Valle a venderlas, porque no había quien vendiera crispeta. Y la ujú, gente veía cine. Yo lo vendía barato y lo vendía todo. Y ujú. luego vendí maní porque las crispetas olían mucho y ocupaban mucho espacio en la Alameda Ruta 4, en cambio el maní me cabía en el maletín. Y los mismos 100 paquetes que vendía de crispetas eran los mismos 100 que me cabían en el maletín, pero era un producto más pequeño y más viable y me funcionaba igual. Sí. Y vendía de todo. Yo vendía ropa, anillos, correas, de todo. Entonces dije, yo tengo habilidad para vender, tengo Mm, habilidad para visitar a un cliente con un producto y ofrecérselo. La diferencia es que ahorita yo no le voy a ofrecer ni crispeta, ni maní, ni anillos, ni correas, sino que le voy a ofrecer teatro. Pero ¿a sí. quién? Yo no tenía pues como las mega amistades para decir a quién voy a venderle y empiezo a buscar directorio telefónico de gente que yo conocía y ¡pum! Encontré a una persona conocida que trabajaba para una empresa. Y yo dije, pues este va a ser el primero al que voy a enredar, que la necesidad era tan grande y yo tenía que vender algo. Sí, sí. Y en ese momento yo no sabía ni cuánto ponerle de costo a una obra, yo no sabía sacar costos. Yo lo único que sabía era que yo tenía una necesidad económica que tenía que resolver y que lo único que tenía para vender era teatro. Y cuando vos estás en la mala nadie te cree, todo el mundo te da la espalda, mejor dicho. Entonces, Sí. yo estaba trabajando en el Colegio La Corder y había montado pequeñas obras de teatro cómicas con los estudiantes y yo dije, bueno, voy a adaptar una o dos obras que tengo que mirar cómo se las vendo a este mamá, pero le voy a ofrecer cinco. Ujú, Y voy a elaborar un documento, voy a elaborar como una presentación, ¿cierto? Bien bonito, una carpeta bien bonita, bien presentada, y me siento con él y le digo, mira, te vengo a ofrecer esto. Resulta que él trabajaba para una cooperativa, ujú, entonces le saqué una cita, él me la sacó sin saber para qué era. Cuando llegué le ujú, dije, mira, estoy en un nuevo negocio, en ese momento ni la palabra emprendimiento,
y resulta que estamos montando obras de humor, de comedia, para tu gente, para tus asociados de la cooperativa, para ver si te interesa. Entonces el man me cogió la caja y como así, contame, ¿de qué se trata? ¿Qué tenés? Yo tenía en ese momento sobre la mesa 5 propuestas de teatro que no existían. O sea, yo lo que estaba haciendo era enredar a ese man. Ajá, No existían, estaban aquí, estaban en mi sí, mente, estaban en mi cabeza. Entonces sí, yo le dije, mire, esta obra de teatro habla de ta, 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 ta. Esta ajá. obra habla de ta, ta, ta. Entonces, de las 5 yo le metí eh, como la mayor argumentación y como que estas dos son un éxito, a 2 que yo sabía que yo Eran adaptaba, las que ya tenías, que eran las que sí que existían. tenía que pedir, no me pida las otras. Entonces él me Ajá, preguntaba por las otras. Ve, ¿y esta qué? Yo, no, esa no te sirve. Es buena, es buena. Es buena, pero esa no te sirve, esa no encaja. ajá, Porque él me dijo que le interesaba mucho hablar sobre el ahorro, qué tipo de obra de teatro podía hablar del ahorro. Y yo le decía, no, ujú. esta no, esta, como esa no era la que yo quería venderle, yo no, Sí, esta no, sí, esta sí, tampoco, y esta no, esta tampoco. sí. Y esta sí, no, esta obra es buenísima, eso. Y eso no existía ni estaba escrito. Yo lo que hice fue escribir un título y Ajá, una sinopsis. Yo ujú, dije, no sé, Jaimito el cartero, y esta obra trata de ta, 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 pero no estaba desarrollado ni siquiera el guión. Y sí, él me dijo, esta, me interesa esta. mm, Y entonces cuando él dijo esta, a mí en ese momento me corrió temor para arriba y para abajo, y yo dije, y ahora, ya lo enredé, y ahora, y me sí, dice, si me gusta, tenemos que ver una prueba, una muestra previa, y si me ujú, gusta, te compro 5 funciones. Y yo, ajá, wow, yo vengo por una función y voy a vender 5, porque la ajá, cooperativa tenía 5 sedes en el Valle, Cali, ah, Palmira, Tuluá, Buga y no me acuerdo el otro municipio. sí, Entonces yo salgo de la reunión contento y asustado porque logré vender lo que yo necesitaba vender, pero ahora el chicharrón había que montarlo. sí, Entonces convencí a mi esposa y convencí a 2 personas más. Entonces yo hice como una combinación de cosas que fueran interesantes. Desarrollé el tema sobre el ahorro, me inventé un pequeño sketch de un médico que estaba en la mala y no le llegaban clientes, entonces empezó a fungir como veterinario. ujú, Entonces, perdón, lo contrario, era veterinario y empezó a hacerse el médico. ah, ok, Y resulta que le llegó una paciente porque él ofrecía sus servicios de médico y él atendió a ella como un perro. Entonces era muy ya, gracioso, pues. Le metimos a un perro, al perro de mi esposa, era un perro chiquitico, feo, feo, y ese perro actuó y a las 5 se lo llevamos y a las 5 se lo metimos en el hotel ajá, y la obra funcionó y fue muy cómica. Y a partir de ahí dijimos, ve, no está tan descabellado, podemos vender teatro. sí. Y ese fue el primer cliente, fue la primera venta y a partir de ahí empezamos a decir, vamos a generar entonces un Y, portafolio de y obras. de ahí de esa primera venta, de esas 5 funciones, o sea, ¿guardaron dinero para Ah, sí, capitalizar o sí, se la sí, gastaron sí, toda? porque ¿O vos me qué? dijiste que con qué dinero Sí, arrancamos, sí, pues sí, no sí. había plata, no había Ujú, plata y aquí el rollo era convencerlo a él en la primera función que no era paga, esa era la ujú, prueba. Si ujú, gustaba, entonces había contrato y si no, no. Entonces no había plata, ahí era como, el dinero va a llegar. Entonces, a los ujú, que convencí, uno no los convence solamente con la idea romántica, uno les dice cuánto le va a pagar. Entonces yo les dije, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a montar una obra de una duración de aproximadamente 30 minutos, nos vamos a ir de paseo con todo pago, o sea, porque hay que saber vender también al ujú, interior a los ujú, muchachos, nos vamos a ir, nos van a atender en hotel, vamos para Buenaventura, vamos para Tuluá, vamos para Buga, vamos a pasear bien rico, todo está garantizado, porque eso sí, desde el principio fui muy exigente en que nos tenían que dar refrigerio, transporte y hospedaje. sí. Y en eso sí fue muy claro desde el principio. No sé, eso parece ser que lo llevaba yo como en la sangre porque luego me di cuenta que eran muy pocos los que lo exigían. Y Ya. luego me fui dando cuenta que muchos artistas trabajaban por el refrigerio. Entonces yo dije, no, pero es que es lo normal, es lo lógico. Y desde el principio lo empecé a exigir. Entonces, y se les va a pagar tanto. Pero después de que termine la gira, entonces los Ujú, actores dijeron, pues bueno, pues hágale. Entonces, nosotros sacamos un presupuesto porque la idea era vender para que quedara algo.
Yo tenía una Sí, necesidad económica, yo dije, yo necesito resolver, pero yo no puedo enredar a la gente sin pagarles. Para mí era muy serio tener que cubrirles a ellos sus honorarios. claro. Entonces, el 50% del contrato se fue en la nómina, el 50% fue utilidad. Con el tiempo me di cuenta que, digamos, fue como un buen contrato. Te Sí. estoy hablando de en el 2005, 2004, fue en el 2004 porque eso fue lo primero que vendimos cuando Ujú. arrancamos. Sí. Y fue un contratico de 2,5 millones, o sea, a 500,000 pesitos por función. Entonces, yo me di por bien servido porque andaba en la mala y se le pudo pagar a los actores y se pudo dejar un remanente para que fuera como ese colchoncito que sirviera para luego seguir montando y luego seguir creando. Ajá. Luego me di cuenta que a la larga lo había vendido barato, Ajá. o No sea, lo la había, hice. no lo habías costeado, o sea, no Claro, habías yo no hecho. había hecho un estudio de mercado real, sino que me estaba dejando llevar por mi instinto y Ajá, por la necesidad. ajá. Pero probablemente así tenía que ser porque uno aprende a veces perdiendo, uno aprende equivocándose mucho y ya Sí, luego uno va mejorando y va corrigiendo. sí, Entonces esa primera obrita nos dejó a nosotros como el producto para seguirse desarrollando. Si yo me voy más para atrás, Julián, sí. yo fui recreador. Yo fui Ajá. recreador de Confandi, luego Confandi tercerizó a través de unas cooperativas, entonces yo fui varios años recreador, mientras estudiaba como eh, cuando estaba estudiando, pues, en el plan de arte dramático de la Universidad del Valle, para pagarme mis estudios. Sí. Esa experiencia como recreador me sirvió para tener ese contacto con el público. Entonces, nosotros hacíamos obritas allá y antes de esta obra que yo te conté, cuando yo Sí. tenía empleo, cuando, digamos, estaban las cosas bien antes de que me estafaran, y yo trabajaba como recreador, pues cuando tú tienes un talento, te llaman y te dicen, venga, es que necesitamos montar una obra de teatro así, así, y no sé qué, entonces pues, vos decís que sí, vos Sí. participás. Sí. Y yo enseñaba teatro y enseñaba acrobacia en esa época en Confandi, entonces digamos que era como parte de tu labor. Cuando, Sí. cuando montamos esa obrita de teatro, esa obrita a Confandi le gustó, entonces Confandi nos llevó a diversas sedes que tienen ellos y la Sí. presentamos. Pero en ese momento no había emprendimiento, en ese momento no había una idea, en ese momento no sabíamos qué iba a pasar en el futuro. Ahí te estoy hablando de antes del 2003, 2002. Sí. Y, pero esa experiencia me sirvió para lo que empezó en 2004. ¿Entendés? Ujú. Sí. Empecé como a decir, bueno, si a una empresa le interesó una obra de teatro y obviamente ellos lo hicieron de forma interna, pues ahora ofrezcámosela desde afuera. Y luego, después de este primer cliente del que te hablé, fui a Confandi y mi primer gran cliente fue Confandi. Entonces ya yo Sí. desde afuera, yo ya conocía al interior cómo funcionaba. Yo decía, ok, desde afuera yo sé que ellos necesitan teatro. Por esa Sí. razón, en esa época montaron con nosotros que éramos trabajadores directos, pero porque no había oferta desde afuera. Entonces vamos a Sí. ofrecer. Y fuimos el primer grupo de teatro que ofreció, o empezó a ofrecer teatro a una caja de compensación. Entonces, Mm. desde afuera ya empezamos a llevar algo que sabíamos necesitaban y que nos podamos volver proveedores. Y a partir Sí. de ahí nacieron otras obritas chiquitas que no hacen parte del repertorio ahora porque eran sketches muy sencillos, tipo clown, y Ujú. había que también reunir en una, digamos, muestra pública una obra de teatro para la fuerza de ventas de Confandi, y ellos la veían y si les gustaba decían, yo la quiero para tal día, para el Día del Niño, para octubre, no sé qué, y ahí uno Mm. amarraba como en el año al menos 5 o 6 funciones, y ahí como que Ujú. fuimos ganando poco a poco experiencia, Ya. ¿entendés? Y eso fue Sí. como parte de nuestra historia para ir generando pues recursos e ingresos y saber cómo vender y qué ofrecer. Y la mayoría de repertorio de ustedes son obras propias, ¿cierto? Son obras originales. Sí, nosotros empezamos luego a tener como la necesidad de escribir cosas que no existían o que no veíamos en el tema dramatúrgico.
Ok, y digamos cómo han manejado esto de los derechos de autor con esas obras. Ujú. Siempre o sea, ¿quién las escribe? O sea, ¿hay un solo escritor o hay varios o entre varios? O sea, ¿cómo manejan esto? ¿Quiénes son los dueños de las obras? Ujú. Estos son otros aspectos que le toca a uno aprender en el camino también, porque Ujú, en la universidad, al menos a nosotros, no nos hablaron sobre derechos de autor. Creo que ujú, eso sí es fuerte en Bellas Artes. ujú, Como que sí tenían un poco más claro ese tema y con el tiempo uno lo va aprendiendo. Pues ujú, mira, nosotros logramos desarrollar como una técnica para la escritura de los textos. En mi caso, soy yo quien escribió la mayoría de ellos, ya luego empezó uno de los chicos a inquietarse por el tema y ujú, empezó también a proponer obras desde su autoría, que se respetaba, claro, como derecho moral, hacía parte también de un rubro adicional en taquilla o en venta de funciones, porque él la había escrito, o sea, reconocemos el valor de su trabajo intelectual. ujú, Pero él quería que la obra se presentara bajo el nombre de Artes Escénicas, como con el respaldo de Artes Escénicas. No es lo ujú, mismo, para él no era lo mismo presentarse solo que presentarse ya bajo el nombre de una compañía que tenía un reconocimiento y un público. Pero ujú, en principio era lluvia de ideas, organizar temas y empezar ya a pasar el limpio. En el caso de Pa' Calzones y Calzoncillos, por ejemplo, un trabajo donde nos reunimos Andrés Castrillón y yo, y mi esposa, donde dijimos, bueno, ¿cómo desarrollamos una obra que hable de la pareja, que sea interesante, que sea cómico y qué ingredientes podemos agregarle para que sea un buen show, que se vea como un show? Esta es una obra que tiene tango y que tiene violín en vivo. Entonces, digamos, una obra que se presenta en los escenarios y se ve linda, se ve muy bonita, pero es muy, muy cómica. ujú, Entonces empezamos a leer qué hay de pareja aquí, allá y acullá, qué hay cómico, qué hay agradable, qué hay interesante, qué no. Entonces empezamos como a hacer un filtro de información de libros de pareja y a partir de ahí a hablar de nuestras experiencias. Entonces, si la obra toca dos, tres temáticas, ok. Frente a esas temáticas, ¿qué te ha pasado a vos? ¿Qué te ha pasado a vos? ¿Y qué te ha pasado a vos? Y todo eso lo anotamos. Con historias del sexo sentido fue igual. Ideas de los tres. Los tres Sí, aportaron ideas allí. como Ajá. ideas, pero siempre cuando se llama al trabajo, a que alguien se siente a escribir, hay más de uno sale corriendo, Sí. que es el trabajo de dramatúrgico de horas y horas frente al computador para sacar en limpio el trabajo, que es Ujú. realmente, porque tú sabes que en derecho de autor, una cosa son las ideas no son No sujetas se de protegen, sí. interpretación. Ujú, Ajá. Tú puedes tener una idea muy, muy bonita, pero si no la ejecutas, se queda en el campo de las ideas. ujú. Distinto es cuando tu idea la escribes y la desarrollas y entonces ahora sí, Ya hay un libreto. precisamente, precisamente los derechos, no solo morales, sino también los patrimoniales, incluyen el esfuerzo que imprimiste en hacer de esa idea algo real. Ujú, Entonces, ahí hay una discusión muy fuerte permanente en el campo artístico. Es que eso fue idea mía, es que eso fue idea mía, pero usted se tomó el trabajo de escribirla, de desarrollarla, de decir, aquí hay un guión, aquí hay un libreto, fui yo quien se ujú, sentó a escribirlo y no usted, porque usted dijo, ujú. pero si usted no tomó nota y no se tomó la tarea de desarrollarlo en un trabajito en Word, no hay nada. Sí. Digamos que eso es lo que ocurrió, entonces fue la tarea que nos dimos Andrés y yo. Entonces, los dos escribimos, los dos Ujú. reunimos material y lo organizamos y no solo eso, sino que inventamos la estructura para la obra. Esa obra como tal, no sé si la hayas visto, tiene una estructura que no Sí. es lineal. También la vi en la Javeriana. Ajá, sí, no es Ya lineal, pero La Javeriana es cliente de ustedes también. sí, y a nosotros la Universidad Javeriana nos gustaba mucho por el escenario. Era un escenario Sí, muy bonito, muy muy bueno, sí. completo. Sí. Entonces, para nosotros era maravilloso presentarnos en la Javeriana. Consideramos que es uno de los, considero aún hoy en día, que es uno de los auditorios más completos de la ciudad de Cali Sí. en todo, en Sí. iluminación, en tecnología, en acústica, en comodidad, en parqueaderos, que es como Sí. todo lo que uno tiene que pensar cuando tenga una sala. Sí. Y Bueno, entonces, ahorita, bueno, el siguiente tema va a ser hablar de la sala
pero terminemos lo que la idea que estás diciendo. Pero lo siguiente va a ser hablar de la sala que tuvieron, Casa el- Comedia. la Casa Comedia, sí. ¿Mm? Ok, ok. Mm, Entonces, bueno, digamos que los derechos de autor fue algo que también tuvimos que aprender, o en mi caso, con el tiempo. En el PRIC fue un tema que se tocó mucho porque era una nebulosa para muchos también, y entenderlo y saber cómo era ese tema de los derechos de autor tan importante. Entonces ya empezamos ahí sí como a entender que estábamos generando una, una, una dramaturgia propia, porque mm, era comedia, es una comedia con propósito, con sentido, no es, para nosotros era muy claro que no era simplemente hacer reír por reír, y tenemos que tener claro cuáles son los textos que hemos desarrollado al interior y cuáles textos han sido montados de afuera, o sea, textos que no son propios, porque tenemos mm, unos que no son propios, que hemos montado también, de autor a autor como tal, y los que son nuestros y que tienen que ser. Cuando empezamos a pensar esto del el show comedy, pues digamos que es una estructura que nos inventamos, donde si tú ves el guión de muchas de las obras, no todas, no tienen personaje. Entonces eso tenía también algo interesante para estudiar. Cuando tú le entregas los textos de esa estructura a los actores de mi equipo, ellos la cogen de una, porque ya saben, ya están habituados. ujú, Pero cuando yo compartía de pronto una lectura dramática con gente de afuera, ellos decían, ¿y esto cómo se come? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo se desarrolla? ujú, Entonces, eso me pareció muy interesante, porque en algunos de los show comedies y que nosotros decíamos por qué lo eran, era porque a mí me interesaba la combinación de la estructura del monólogo del stand-up, ¿cierto? ujú, Con el rigor teatral donde puede haber o no personajes, donde ujú, puede haber o no circunstancias dadas, donde puede haber o no una estructura aristotélica de ujú, inicio, nudo, desenlace. Aquí puede haber o no un nudo. Aquí puede haber o no un conflicto. Regularmente las obras de teatro deben tener un conflicto para que sean una obra de teatro. Entonces, en las ujú, discusiones en el sector decían, es que ustedes no hacen teatro. Pues, entonces nosotros le decíamos, bueno, tiene razón, porque la estructura nuestra no es teatral, la estructura nuestra es algo que estamos desarrollando, es algo distinto, es algo nuevo, pero tiene el rigor teatral. Entonces íbamos con los comediantes, siempre que ustedes no hacen comedia, ustedes no hacen stand-up, ustedes hacen teatro. ujú, Y nosotros ujú. decíamos, entonces nosotros no hacemos parte ni de allá ni de acá, ni Sí, hacemos comedia como los comediantes, ni hacemos teatro como los teatreros. Ah, sí, chévere, estamos haciendo algo nuevo, algo algo distinto. nuevo. Chévere. Y Sí. eso gustó, digamos que esos ingredientes al público les gustaron y los actores empezamos a cogerle como la maña, el tiro, habituarnos a hacerlo de esa manera. Y además o sea, es la propuesta de valor, ¿no? Lo que aquí Ujú. hemos hablado en la clase acerca de la propuesta de valor, eso que los hace diferentes al resto, ¿no? Ajá, sí, exacto. Mm. Ujú. Entonces, pues digamos que lo encontramos y gustó y así empezamos a desarrollar los guiones. Una temática que regularmente tiene una introducción, entonces la Pero introducción entonces, luego. pero entonces, espérate, entonces como, porque pues ya nos está haciendo tarde. Ok, Espéreme, yo pregunto aquí, chicos y chicas, no se porque vayan. nos quedan 2 minutos de clase. Eh, Nos alargamos un poquito si quieren, si no quieren, o sea, ¿cómo ven las Preguntas, cosas? Sí, pregunten. con eh, libertad, con tranquilidad, pregunten. sí. Entonces, sí, para saber si votamos más corriente o si vamos terminando, cómo, Yo, por cómo ejemplo, tengo una sienten que van pregunta, las cosas. Julián, Sí, dime. porque es bueno que los estudiantes sean inquietados también desde acá. Ajá. ¿Tus estudiantes qué edades tienen regularmente? No, hay de todo. O sea, en el IPC, pues Ujú, tal vez a diferencia de las universidades, ujú. aquí hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que William, ¿cuántos años tenés vos? William,
William, Yuhu. William se fue. William. William está o no está. Bueno, hay de todo. O sea, William, digamos, Ujú. siento que es como de los mayorcitos. Creo que Tuto, ¿cuántos años tenés vos? Tuto. ¿Me durmieron? ¿Dónde están? ¿No están? Dejaron ahí prendido. Tuto. Se evadieron. Profe, hola, no, es que estaba por acá organizando unas cosas, pero yo estoy aquí pendiente, estoy escuchando. Ajá. ¿Cuántos años tenés vos? Se escucha entrecortado. ¿Cuántos años tenés vos? 36. 36. Ah, bueno, él es de los mayorcitos. Sí, Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver si está. No, no está. Ah, sí, creo. A ver, Camila, ¿cuántos años tiene? No, a la mujer no les pregunte la edad, que No, pronto porque ella se es nos salen de la Profe, clase. 18, tengo 18. 18. ¿Y Cindy, cuántos 18. años tiene? Uy, profe, yo tengo un poco de años, 30. 30. Ah, no, entonces la confundí. Bueno, Camila, Camila es la que es chiquita. Bueno, y aquí hay otras, bueno, no, no están, pero que, 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 que todavía están en el colegio, o sea, que están en 11, que están terminando el colegio, pero hay otros ya más grandecitos, pues, Bueno, como, yo como te quiero Will. compartir algo Sí. que ojalá los chicos que estén ahorita conectados pues lo reciban bien chévere. Mis inicios están en el IPC. Yo arranqué teatro en el IPC. Ah, mira. Yo empecé con el teatro de calle y de zancos con el maestro Gabriel Cataño en el Mm, IPC. Cuando yo empecé yo tenía 14 años. Yo estaba en grado noveno y yo veía ujú, clases en la noche de teatro. Yo llegaba ujú. agotado a la casa, pero me fascinaba y me encantaba. Y para mí el IPC ha sido una institución de mis amores porque ahí fue donde arranqué. Con el tiempo, porque tú empiezas a hacer teatro desde el colegio haciendo cosas en el acto cívico, en el día cívico, que el profesor te dijo y entonces empiezas a hacer teatro para los compañeros del colegio y te tiras a la tarima del colegio Sí, y lo haces. Entonces yo averigüé y arranqué con IPC y luego me retiré por estudio, por lejanía, por diferentes situaciones y seguí haciendo teatro en el colegio hasta que me gradué. Luego fui a prestar servicio militar y prestando servicio militar yo hice teatro también. también, Entonces, sí, entonces allá en el luego batallón. yo quería ser médico. Yo decía luego, ¿yo por qué me engaño a mí mismo, dizque médico, cuando Mm, yo he hecho teatro toda mi vida, desde que me acuerdo en el colegio, pues estudiamos teatro. Y entonces fue cuando luego encontré la Universidad del Valle, como empecé a buscar carreras universitarias, pues apareció el plan de arte dramático. Pero cuando me ujú, refiero a la edad es porque según la edad también puede haber diferencia de intereses que busca ujú, cada persona. claro. Regularmente, y me refiero a los jóvenes, a los chicos menores de 20 años, eh, están buscando, tienen un interés de estudiar, ¿cierto? Pero ya quienes empiezan por allá a los 25 y más arriba ya están pensando en trabajar, ¿ves? Ujú, Entonces, ujú, cuando tu prioridad es trabajar, el estudio se vuelve como complejo porque tienes que sacar tiempo para estudiar y trabajar y es más difícil, ¿no? Pero sí. cuando estás joven y estás pelado y estás en la casa de tus papás todavía, como que tenés más posibilidades de solamente estudiar. Cuando uno está estudiando, no piensa todavía si voy a emprender, qué voy a tener de compañía, para quién voy a trabajar, no, uno está enfocado en el estudio. Ya Ujú, cuando pues ha pasado el tiempo, uno dice, bueno, ah, los intereses pueden ser distintos, tengo tal vez familia ya, tal vez ya tengo un hijo, ¿ves? Entonces por sí. eso lo pregunté, también para Ujú, contarles pues que yo sí había estado, mis inicios estaban en el IPC, pero además porque las preguntas de los muchachos pueden variar también pueden por ser, edad. claro, muy Y diferentes. yo quería preguntarles a ellos eso, cuáles son sus intereses, qué es lo que buscan con el teatro. Por ahí hubo un comentario que Yo, dice,
Eh, pues yo quisiera opinar acerca de lo que vos decís. Ujú. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, sí. sí, perfectamente. Mira que yo soy eje caso. Cuando uno Ajá. tiene, yo entré al IPC como de 18 años a plásticas, hice cuatro semestres y luego me pasé a teatro. Y Ujú. cuando uno tiene ya 18, 20, 25, ya como a los 27 empecé a sentar cabeza, a aterrizar. Pero uno dice, no, yo estoy joven, no, yo tengo 20 años, no, yo paso este semestre sabático, no, yo esta materia Sí, la perdí, yo la veo el otro semestre. no Y pierde ahora, tiempo. exacto, y ahora que ya son 36 años encima y uno dice, pues madre, ya no he podido sacar ese cartón, hay que sacar Sí. ciclos, entonces ya, claro, es muy diferente la vaina de los intereses de un pelado de Ajá. 20 años a un viejo ya de 30 años, como más de 30 años como yo. Ahora, Ujú. no estoy generalizando, hay pelados de 20 años muy centrados, hay niñas de 20 años, 25 años con ya 2 carreras, especializaciones, magíster, doctorado, lo que sea. Mm. Pero sí me sentí muy identificado con lo que acabas de decir. Gracias. Sí, sí, gracias, Tuto. Por eso yo, ¿me escuchan? Por eso Sí, yo quería preguntarles más bien, por si no habían preguntas, era desde mi punto de vista o desde mi, como en este momento como invitado, ¿cuáles son sus intereses? Porque la carrera o en este momento los estudios que están haciendo es de teatro, ¿cierto, Julián? sí, aquí están ¿Cómo de se llama? teatro y de música, están los dos grupos, aquí, es que este semestre me los juntaron por causa de la pandemia, Claro, antes sí los tenía separaditos, pero aquí tengo de ambos, pero igual, o sea, ya. música y teatro, o sea, todos podemos aprender, ¿no? Claro, entonces allí puede decir, no, yo busco ser músico, yo quiero desarrollar un talento para tocar tal instrumento y me quiero volver el guitarrista mm, más reconocido, o quiero ser el mejor baterista y quiero ser contratado por X o Y tipo de artistas o viajar por el mundo, o estoy desarrollando un nuevo concepto para la ejecución del trombón. ¿Me entendés? No, Sí. yo quiero enseñar. A mí me gustaría ser docente más adelante y enseñar lo Ujú. que sé, que fue Sí, con lo que arrancamos hablando ahora. ¿Cuáles son los sí. intereses? Y ahí Sí, se por extiende la ejemplo, charla. William está interesado en eso, en hacer una academia y además como con un enfoque, igual también, ¿ya se fue? Sí, ya se fue, Daniela, también como un enfoque como con un sentido, no sé, espiritual, como por ese lado, hay otros que quieren más irse por el, a ver, es que cuántos de teatro sobreviven todavía, a ver, música, teatro, música, mira, sobreviven, la mayoría de los que están aquí son músicos, eh, pero sí, o sea, hay como un poco de todo. Aquí Luis escribió algo, vamos a leer. Yo quiero agradecerle, la primera obra de teatro que vi fue Hombres al borde de un ataque de nervios, en Ah, Univalle. chévere. Esa obra fue una de las principales motivaciones que tuve para empezar a estudiar teatro, porque me mostró Wow. que era posible trabajar en un híbrido de teatro y comedia. Admiro mucho el trabajo de su empresa y solo tengo una pregunta. ¿Cómo hacen en el momento creativo para discriminar entre el material cómico y el estúpido? Sé que la experiencia da muchas herramientas para ello, pero ¿cómo fue ese tema al inicio? Sí, muchas gracias por la pregunta y qué bacano. Gracias. ¿Cómo se llama, Luis? Luis. Luis, sí, Chévere cuando tu trabajo ha logrado impactar de alguna manera al público y que suceda este tipo de cosas y de casos como el de Luis. Mira, Luis, eh, uno sí tiene que llegar al momento de descartar lo más estúpido. Eh, Hay cosas estúpidas que son muy útiles. Claro, depende. Nosotros empezamos a hacer un filtro dependiendo del espacio y el público que tengas, uno puede desarrollar o ejecutar. Te voy a poner un ejemplo.
No es lo mismo un público cortero de caña, ¿cierto? Que la Universidad Javeriana. No estoy hablando de clasismo, sino que tú sabes que el público cortero de caña o la industria manufacturera o, digamos, empresas donde hay trabajadores que su perfil profesional regularmente son máximo bachiller, ¿cierto? Su entorno o su estrato social es 1 2. Tú no le puedes llegar con unos conceptos intelectuales muy fuertes, muy pesados y muy complejos porque ese público se va a aburrir y la obra se te cae. La función se cae. ¿Por qué? Porque cae en lo aburrido. A ese público hay que desmenuzarle un poco más y ahí lo que para otros sería estúpido, para esta gente es fenomenal. Como diría coloquialmente, papita pa'l loro. Esto es lo que funciona. Entonces, si eso es lo que funciona, ese es el material valioso para esa función. Pero si me voy para la Universidad del Valle o la Universidad Javeriana o para la Junta de Médicos de ni sé qué, para el encuentro de ingenieros de no sé dónde, ahí yo podría eliminar un poco ese material que no me funcionaría para acá porque puede ser escatológico, puede rayar en lo vulgar o en lo estúpido y tirar una función como un poco más de nivel, ¿sí me entiendes? Como de subirle un poco la categoría. En la Univalle teníamos de todo, teníamos muchachos, tenemos gente de diversidad de estrato social, gente que se está preparando, gente que era solo público. Entonces decíamos, aquí podemos como tener la mayor cantidad de material posible. Aparte porque estábamos en el alma mater y queríamos tirar duro, cosas que sabíamos iban a rayarle fuerte a los maestros de nuestra época, para los cuales eso sí es pecado capital. Nosotros dijimos, ya estamos egresados, nos invitaron, estamos en el escenario, la obra no van a parar, pues vamos a reírnos, vamos a divertirnos y vamos a hacer una función no tan intelectual, no tan categoría, pues como, ¿me entiendes? Como me expliqué ahora, divirtámonos y lo que ocurra, lo que suceda, lo que el público nos dé, porque las obras se alimentan en el momento, en el ahora, en tiempo real con el público, porque el público es tu feedback, lo que te devuelva. Si no hay, entonces tú sabes. Si lo hay, tú sabes también. Hombres es una obra que llegó a durar 2 horas 45 minutos. Uy, ¿Por qué? Porque el público te devuelve, el público quiere más, entonces vos le das más y le das más, y vos terminás agotadísimo, pero feliz. ¿Cómo funciona? Es que el público como que no te devuelve mucho y dura menos. La duración sí varía con respecto a la respuesta del público en el caso nuestro. No es una obra que tiene como el tiempo contado y exacto, no, porque hay una reacción del público que aumenta o quita tiempo. Y nosotros también en el momento ahí decimos qué escena podemos cortar si se está alargando. Si la obra vemos que el público se tiene que ir, la empresa nos dijo tiene que durar hasta tal hora, pero nosotros hacemos una adaptación y unos cortes. mira que estás tocando un tema buenísimo, me encanta que estés hablando de esto porque es un tema recurrente que he tocado aquí en mis clases y es lo de segmentar el público, ¿no? Entonces, me parece muy bacano esto que acabas de contar, porque, digamos, digamos, como emprendimiento como tal, o sea, tal vez la segmentación del público de la compañía tuya como tal, pues casi que puede ser general, o sea, el público, todo el público, ¿no? Sí. Pero ustedes tienen obras infantiles, ustedes tienen obras para adultos, ustedes tienen obras, o sea, y entonces aquí la segmentación la hacen por obras, pero además, con esto que estás contando hoy, además las mismas obras en sí mismas pueden tener un propio segmento, míralo, o sea, lo interesante que me parece bacanísimo que lo hayas tocado, o sea, como una misma obra que tal, digamos, decime así, o sea, en general, ¿cuál es
el público objetivo de hombres al borde de un ataque de nervios. Sin El hablar público objetivo de específicamente. hombres, sobre Sí. todo, es el género opuesto. Mujeres, Ujú, entre los 16 y los 60 años de edad, ujú, porque hombres al borde de un ataque de nervios, si tú tienes un auditorio mayoría masculino, no funciona. ujú. Ok, No ok, funciona. Funciona, los hombres no te reaccionan, reaccionan las mujeres. ya. Entonces, eso era un tema también importante cuando se ofrecía la obra. Yo le decía al cliente, ¿qué porcentaje de mujeres vamos a tener en el público? Porque Ujú, si es 90-10, no te puedo ofrecer hombres. Tenemos que cambiar de obra. Si quieres el impacto, si quieres que haya un resultado positivo, vámonos con historias del sexo sentido, que funcionan ujú, mejor para los hombres. Son chicas en el escenario, los hombres pues van a estar fascinados viendo 4 chicas bien bonitas, pero con un espectáculo de humor bien interesante. Y también ujú, como mujeres funciona. Pero hombres particularmente, ujú. tuvimos funciones donde habían 3 mujeres y el escenario para nosotros era un infierno porque no había reacción, Ya. los hombres no funcionaba. Entonces, hasta en eso, mira, la edad, el estrato social, digamos, era indistinto Sí, de todos, digamos, podíamos afectar del 1 al 6, pero sí, sí en género. No en género. podíamos tener un Sí, público con menos del 20% de mujeres claro. en general. Entonces, mira, o sea, digamos, uno crea la obra como ya pensando en un público objetivo, Ujú. pero además esto otro que contaste ahorita que me parece genial, o sea, como que listo, mujeres de 15 a 60 años, de todos los estratos socioeconómicos, pero resulta que hoy la función es en la empresa, en Azocaña, ¿no? Ujú. Entonces, allí, para esta función, tenemos que hacer algo especial. Ahora vamos a irnos a la Javeriana, entonces aquí tenemos que hacer una adaptación. O sea, me parece genial Sí, lo que sí, el contaste. artista no puede desconocer eso, porque entonces te puede salir el tiro por la culata, te puede Ujú, salir muy mal y te pueden considerar, o sea, como que vas en contravía. ujú, Trajiste una obra demasiado pesada, demasiado intelectual, un ladrillo para un público que no está capacitado para recibirlo. ujú, O trajiste algo demasiado, un vodevil demasiado liviano, algo que puede ser catalogado como teatro no sé, que lo categoricen como con desdén y peyorativamente, porque el público era otro. Esa ujú, no era la obra para este público. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque puede ser ujú. la misma obra, sin embargo depende de cómo se ejecute. Sí, Entonces ahí uno mira qué material tiene, qué haces bajo la manga, tu expresión, tu dicción, tu proyección, la ejecución como tal, cambia. Y hemos tenido así, esas experiencias, y uno lo aprende también, no es que nosotros lo hayamos recibido en salón de clase, eso se va aprendiendo con la experiencia y nadie te lo claro. dice, es lo que yo te digo, que la gente te comparte Por la eso me información. encanta que hayas tocado eso, me encanta eso, o sea, es Y una además porque información vos sabes que valiosísima. sí, Mm, en, en el argot nuestro hay algo que decimos, te estás quemando. ujú, Cuando te estás quemando es porque el público no está reaccionando, cuando el público se empieza a ir, ujú. entonces uno Sí, dice, no, esto está grave, ¿qué ocurre? Y es sí, porque no lo sabes y no sabes qué está ocurriendo. Con el sí, tiempo te das cuenta que la estabas embarrando, estabas hablando demasiado impostado y bonito para un público que necesitaba era calle, calle, mundo, mundo, ujú, o estabas hablando demasiado calle, demasiado rastrero, demasiado mundo, demasiado bajo nivel para un ujú, público de la élite, ¿entiendes? Entonces sí, uno tenía que, eso se percibe es ahí. sí, Obvio, uno se da cuenta previo para dónde va, cuál es el sí, escenario que vas a pisar, sí, y eso te prepara, no te mm, coge de sorpresa, pero cuando no lo sabes, eso es una bofetada en la cara al artista, porque uno no sabe qué está sí, ocurriendo, que no está funcionando la obra, sabiendo sí, que ayer funcionó y antier también, hoy por qué no.
y es Ajá, que hay que sentir al público. sí, sí, bacanísimo esto. Pregunten algo más. Ah, bueno, mientras ¿Están los muchachos amañados? ahí de pronto ¿Están elaboran amañados alguna o no? pregunta. ¿Qué? Seguimos, seguimos, paramos. Pues lo que les quede tarea luego ver la grabación y la puedan ver completa si hubo algo que no escucharon, hubo algo Sí, que se les haya quedado en el tintero. Casa Comedia fue un proyecto que nació luego. Casa Comedia fue la sala de teatro de artes escénicas del 2004, desde el 2014 al 2018. Siempre fue un sueño por cumplir, lo logramos, que en este momento está en stand-by. No es que haya muerto, el teatro o la sala no ha muerto. Nuestro sueño y nuestro deseo es volverlo a abrir. Ahora nosotros estamos en Estados Unidos buscando otras maneras de hacer, pero la pandemia nos cogió a todos y nos cambió los planes. sí. Dijimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Cuando teníamos pues como todo un sueño de expansión y de, ¿me entendés? Y de crecimiento y de que pues si tocaba cerrar temporalmente porque no nos permitía zafarnos, ni hubiera la persona capacitada para administrarlo en nuestra ausencia, pues la decisión triste fue cerrar. Y coge esta Ujú, pandemia y nos cambia todo. mm, Pero Casa Comedia como espacio se pensó como un espacio donde pudiéramos nosotros presentar nuestras obras, porque llegó algo, Julián, que empezó a ocurrir. Teníamos tanta producción y tantos deseos de presentarnos que cuando llegábamos a un teatro cualquiera, ocupábamos divinamente hasta el 70% de su programación en el año. mm, El teatro nos decía, tengo un problema. En principio fue bueno, pero ahora tengo un problema. Y es que yo quiero que ustedes se presenten y me interesa, pero yo necesito darle cabida a otros grupos. Necesito sí, presentar lo mío, o sea, sí, sus propias creaciones. sí. Creo que las salas que están amarradas con temas de recursos, de secretaría, de Ministerio de Cultura y todo lo demás, Las deben salas presentar unos concertadas tienen informes. que, Ujú. tienen que darle, sí, claro. Eso, participación. En esos informes tienen que decir cuántos grupos se presentaron, cuántas funciones se realizaron, cuánto público ingresó. Digamos que las últimas dos, bien. Funciones, bastantes. Público, full. Pero grupos, pocos, porque este grupo nuestro se llevaba la mayor tajada de la programación. Claro, Ujú, nosotros empezamos a ver como una dinámica de producción donde mientras ya había una temporada caminando, que estaba funcionando, estaba generando recursos, podíamos invertir en una próxima creación. Entonces, cuando finalizaba la temporada ya teníamos listo el siguiente estreno y teníamos al público amarrado para que lo viera. Pero entonces las salas de teatro nos empezaron a decir no, entonces nos afectó nuestra dinámica de producción y ujú, empezamos a decir, es hora ya de independizarnos, de tener nuestra propia sala de teatro con total libertad, la programación, la mayor parte sea nuestra y podamos tener grupos que quieran presentarse también, que sea un lugar donde tengan cabida los grupos con el perfil de comedia, que tengan comedia con magia, que tengan comedia teatral, que tengan stand-up comedy, comedia musical, humor desde la narración oral, ¿ves? Pero que el toque fuera la comedia. Hermano, sí, eso a más de uno le gustó, empezaron los comediantes a llamarnos, los humoristas a llamarnos, los narradores orales que estaban metiéndose por el lado del stand-up a llamarnos, los grupos de teatro que tenían una obra de teatro cómica también, pero ya sabíamos que la mayor parte de la parrilla era nuestra. Entonces no ujú, teníamos ese problema. Y por esa razón, ujú, pues Casa Comedia, desde que arrancó bien, porque ya venían dando y supimos conectarlo cuando salimos de las otras salas. ujú. Entonces, pues no, para Casa Comedia fue una bendición el lugar que encontramos, la ubicación, la gente llegó fácil, estaba céntrico, amplio, agradable. Empezamos a pensar ya no solo como grupo, sino como sala, pero es una camisa de 11 varas bien brava, porque ya no solamente
tienes que cargar con el peso de una compañía, sino además con el peso de una sala que tiene otras arandelas. Ujú, Y es difícil, la carga es mayor, pero ujú, es una satisfacción tremenda y que se necesita. Se necesita en ujú, Cali, que hay tan pocos espacios. Pero eso poco a poco también empezó a surgir y empezaron a salir nuevos lugares, nuevas salas, unas pequeñas, otras más grandes. Lo que te digo, los egresados empiezan a generar otras necesidades, como sí, el tema de producción, porque empezaron a surgir grupos, como el tema de espacios, por la escasez de espacios, como el tema de derechos de autor, porque empezaron las peleas entre grupos y artistas, porque esta obra es mía, porque esta obra es mía, porque yo escribo esta línea, porque yo escribo esta otra, como el ujú, tema de maquillaje, como el tema de dirección teatral, todos son actores. ¿Y quién dirige? Pues el que tenga la capacidad de liderar y asuma esa ujú, posición y empieza a mirar cómo aprender cosas de dirección. Entonces ya ujú. se generó la primera cohorte de directores de maestría en dirección teatral en la Universidad del Valle y así. Pero digamos que es Así, chévere porque el entorno va generando esas necesidades que ayuda a que el sector mejore y crezca. Llegó la ujú. pandemia y nos puso el freno de mano y Pero, es eh, fácil. pero, pero dijiste que cerraron la sala en el 2018. ¿Y Sí, a qué se diciembre de debió? 2018. ¿Por qué la cerraron? O sea, eso fue un año antes de la pandemia. Nosotros sí, porque nosotros teníamos ya un plan de venir a investigar mercados en Estados Unidos, sobre todo en la zona de la Florida, donde estamos Ujú, nosotros ahora en Miami, porque hay una zona es muy latina. Entonces vimos allí también, como vimos en Cali, una oportunidad ujú, y poca oferta ujú, en un entorno distinto, digamos que si se lograba, le iba a dar la mano a lo que ocurriera en Colombia, pero ujú. el teatro cerró en todo el mundo. Aquí también, Sí, sí, entonces aquí sí. también los artistas, los pocos artistas que hay acá están en la misma situación, que les tocó Ujú, hacer otra cosa, que les tocó detener sus proyectos, las salas que existen empezaron a sufrir porque aquí, a diferencia de Colombia, y esto es interesante, Julián, aquí nosotros nos quejamos mucho en Colombia por la falta de apoyo, pero aquí en Estados Unidos no existe lo que hay en Colombia. Aquí no existe un Ministerio de Cultura que genere anualmente unos estímulos ni ujú. regionales ni locales. Aquí no hay ayuda, lo que Sí, significa que aquí hay que trabajarlo como empresa, como lo trabajamos en Colombia, sí. sin, En sin Estados Unidos esperar ayudas. la ayuda, digamos, del Estado hacia, digamos, a la industria cultural es, Ujú. es con exenciones de impuestos. Digamos, Ajá, es un apoyo indirecto, ¿no? Porque es como que, bueno, consígase patrocinadores y quien le meta el billete y pues el Estado le perdona impuestos a ese patrocinador suyo. Pero ajá, o sea, que digamos, ¿por qué se considera una financiación del Estado? Pues porque es plata que deja de recibir el Estado, o sea, digamos, aquí en Colombia, pues el dinero lo recibe el Estado de los impuestos y luego con ese dinero, pues lo reinvierte digamos, en convocatorias de estímulos y eso. Entonces es diferente, allá es como que, bueno, no me den los impuestos a mí, sino que esa plata directamente désela al artista al que usted ujú, quiera apoyar. Entonces, claro, ahí ya exacto, la responsabilidad es directa del artista, qué tan buen gestor es para conseguir esos apoyos de la empresa o del sector privado, pues, para eso, ¿no? Entonces, claro, ya que tocaste el tema de los estímulos y que es algo que también aquí pues hablamos en esta clase y hemos mirado pues como convocatorias de estímulos, contanos la experiencia de ustedes con eso, con los estímulos. Mira que para nosotros es una experiencia nueva. Ujú, Nosotros llevábamos muchos años participando y nunca ganábamos un solo estímulo, ujú, porque hay unas competencias a desarrollar para saber presentar un proyecto. ujú, Nosotros, nuestro gran fuerte era producción,
temporadas, taquilla y venta a empresas, cosa que acá tampoco ocurre. Aquí vos no te acercas a una empresa americana y dices, le vendo una función, eso aquí no ocurre, aquí es mera taquilla. Estamos como aprendiendo de este nuevo entorno. Pero allá en Colombia, el tema de los estímulos es una gran ayuda, pero hay que saber participar, porque hay grupos que se profesionalizaron en las convocatorias y se volvieron muy buenos, muy duchos para poder acceder a esos recursos, porque ya sabían el cómo, lo que muchos otros no sabían, y se volvieron unos tesos. Entonces, esos recursos son importantes, saber cómo participar para poder lograrlos. Nosotros, en medio de tantas ocupaciones y tantas tareas, incluida la sala, nos era muy complicado participar en estímulos, porque eso requiere tiempo, hay que sentarse a escribir y escribir bastante, y luego los informes y todo lo que piden. Pero ocurrió que en los últimos 2 años, precisamente, por fin le pegamos al perrito. Sí. Y en los últimos años hemos participado ya en 2 convocatorias, 3 convocatorias, no recuerdo, pero ya hemos podido acceder a recursos, creo que en tres momentos, en 3 ocasiones. Hasta ahora, con... ¿A estímulos de dónde? ¿Del Ministerio, de Cali, de Valle? Eso te iba a decir, hasta ahora con recursos de la Secretaría de Cultura. ¿De Cali? Sí, de Cali, no departamental, municipal. No le hemos pegado todavía el perrito a la departamental ni a las del Ministerio de Cultura. Estuvimos a punto, pero creo que estamos aprendiendo para ya luego mirar si participamos también en las otras. Actualmente tenemos uno que es que ganamos por medio de Lina María, que se presentó como persona natural, pero con las obras de artes escénicas, porque tú puedas presentarte por un lado o por el otro, y ganamos una beca de estímulos para teatro en línea, para teatro virtual. Como productores, porque ella participó como productora, porque de la compañía ella es la productora, ella es la que tiene todo lo que tiene que ver con el PULEP, que es un tema que ella es una dura para eso, yo de eso no sé ni papa. Ella es la dura, ella es la que invitan para esos temas de producción. Sí. Y entonces como productora participó y ganó, y entonces estamos presentando 4 obras nuestras en línea, y ahí entonces hemos estado haciendo toda la difusión. Y están en eso, están en ejecución de eso. Sí, actualmente sí, en eso estamos. Nos queda nos quedan 2 obras por presentar, una infantil y hombres, que tuvimos que adaptar, porque como la pandemia obligó, entonces tuvimos que adaptarlas al medio audiovisual. Todas tuvieron unas maneras distintas. Hombres le hicimos a punta de celular. Yo estaba aquí y mis compañeros están en Colombia. No podíamos reunirnos para grabar, entonces nos tocó grabar a punta de celular, línea por línea, línea por línea. Entonces vas a ver cualquier cantidad de cambios de planos permanentemente, pum, 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 pum. O sea que el que no tenga guante va a marear, pero tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Pero historias del sexo sentido, un reto. hacía parte de esto. Si estaban en Colombia, entonces se reunieron y grabaron juntas y se presentó pues una producción distinta. Ahí sí hay un plano general, está más permanente, menos cambios de planos como hombres, que eso es cada segundo. Pero quedó chévere, quedó chévere. Ya. Pero además, pues también chévere, ¿no? Porque si son 4 horas y las 4 tienen como una narrativa audiovisual diferente, pues también chévere, ¿no? Como que bacano. Sí, sí, de verdad que sí, fue diferente. En este caso tuvimos mucha variedad. Hombres, como te digo, las 4 obras quedaron muy distintas, muy distintas. Entonces esta fue una experiencia enriquecedora y nos puso a todos los grupos a grabar. Es decir, el grupo que no hubiera experimentado grabar sus obras y tener ese material guardadito en video, o que no hubiera tenido esos encuentros con la cámara, les fue complejo. Y yo creo que nosotros hacemos parte de ese grupo de compañías, porque uno se dedica a estar en el escenario, uno jamás
y que íbamos a tener que acudir al terreno audiovisual, donde Sí, nos cogieron muchísima ventaja los hoy llamados influencers, sí, los hoy los llamados youtubers, youtubers. influencers, claro, Este momento es el momento de ellos, sí, porque ellos lograron esa experiencia antes de que llegara la pandemia. Ya tenían miles sí. de seguidores, ya se compraron el celular de última tecnología, ya tienen Mm. recursos porque no sé cómo es que les entra dinero por YouTube, por Instagram y todas esas cosas. O sea, yo soy un dinosaurio al lado de esos muchachos que saben Sí, cómo funciona ese rollo sí, y los cogió, digamos, en buen momento. Y los sí. artistas que vivimos es como del encuentro personal con el público, sí nos tomó muy por sorpresa y nos hizo bastante daño a todos. Ujú, ujú. Ahí estamos mirando cómo Ya, resolver todos. y- sí, sí, claro, 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 pero entonces mira, o sea, sí, pero asumieron el reto, ¿no? O sea, yo he visto, pues, digamos, por ejemplo, el caso del TEC, ¿no? El TEC, eh, pues que, o sea, pues, o sea, todos sabemos aquí, pues, el TEC que representa para Colombia, ¿no? Para el teatro en Colombia. Ujú. Y digamos, sé de la resistencia que tenían ellos a tener que hacer el teatro a través de una cámara, Uy, sí. ¿no? Ujú. Entonces, eh, pero digamos, lograron hacerlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, o sea, es Les un momento tocó, muy les complejo tocó. y sí, les tocó, Ujú. a pesar de, o sea, de todo lo que representa el TEC, ¿no? O sea, pero les tocó adaptarse también, ¿no? Sí, es que Entonces, nos obligó a todos. Yo pensaba en ese tipo de grupos, yo decía, ¿y ahora? ¿Y mm, ahora qué va a hacer el TEC? ¿Qué tanto decía que las cámaras no y que las cámaras no? Incluso en sus mm, primeros videos, porque yo estaba acá también enterado de lo que ocurre, mm, esto no es teatro virtual, esto ajá, es, entonces ponían como una notica por ahí. exacto, sí, sí, Y dije, sí, vamos a ver hasta cuándo dura, porque si esto no sabemos cuándo va a parar, no sí, pueden seguir en la misma tónica. Y creo que sí, se lograron adaptar lo suficiente que vi un buen trabajo en video. sí, 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 por eso lo traigo como ejemplo, porque es como, es el mejor Que ejemplo, o cuentan sea, con la sede, es una ujú, ventajota. Es una sí, ventaja porque hoy necesitas un espacio para grabar, ellos la tienen. ujú, Tener la sede en este momento para Casa Comedia hubiera tenido tal vez ese pro sí, de tener un lugar donde grabar. sí, El contra es el alto costo de sostenerlo durante la pandemia. claro, La verdad, en este momento hasta damos gracias a Dios haber cerrado. sí, Como que lo sí, hicimos a tiempo. Eso fue como, sí, hermano, sí, es porque fue un milagro. los costos fijos siguen. Los costos Siguen. fijos están ahí, o sea, con las salas cerradas ahí, entonces, claro, o sea, es un momento muy difícil, muy Ajá, y difícil. muchos grupos en Colombia están pasando por esa situación, que su sala no Sí, era propia y los sí, costos continúan y va a ser muy difícil que alguien se apersone de eso. sí, Entonces, en este momento, para nosotros fue una bendición no haber tenido Casa Comedia. Si hubiese sido ya logrado y propio, pues, distinto, como el TEC, ya es suyo, sí, ya, aunque va a seguir llegando el recibo de luz y de energía y de resto, pero no es tan pesado como cuando el inmueble no es tuyo claro, todavía. como pagando un alquiler, o sea, como Sí. por ejemplo, el semestre pasado tuve aquí de invitado a Camilo Villamarín, Ajá. pues también como contando la experiencia de cómo fue adquirir, o sea, comprar esa sede que ahora es de ellos, ¿no? Pero cómo, o sea, un alquiler de 4 o 5 millones mensuales, o sea, muy, muy duro, Es muy duro. insostenible. Sí, Y más ahora, es insostenible. Si sí. durante una Por aquí temporada alguien normal era escribió algo. difícil. Ah, no. Sí, escribió que Ah, Casae justo. tuvo que cerrar por eso. Ujú, sí. Casae es teniendo dinero, estando Ujú, en Bogotá y con ujú, muy buen público, en sí, manos de una persona que creeríamos tiene dinero, sí, pasó por esa situación de decir, bueno, vamos a cerrar. Imagínate uno que la está luchando sí, permanentemente, pues más duro, más sí, difícil todavía.
sí, sí, Entonces esto está replanteando muchas cosas y de aquí más de uno va a salir afectado y más de uno va a salir con nuevas competencias también y sí. capacidades, habilidades para poder continuar. Como dijiste ahora rato, ¿no? En las dificultades es que uno saca lo creativo, ¿no? Ahí es donde Sí, aflora la y más creatividad. de uno, si tú miras las redes sociales, más de uno está pegándole por ahí, y está Sí, metiendo a ser Instagramer, está sacando su sí. talento, ilustrándolo, grabando permanentemente. Y Mm, creo yo que tiene mucha ventaja el tema de la danza, entonces los bailarines caleños están trabajando fuertemente por ahí también. sí, Vendiendo sí. servicios. Bueno, pues vamos cerrando. No sé si tienen una última o no sé, últimas preguntas y pues como para que ya vayamos cerrando, nos pasamos 40 minutos, pero siempre pasa esto. La charla se pone muy, muy chévere, eh, entonces no sé si quieren preguntarle algo a Linderman antes de que cerremos, antes de despedirnos, alguna cosa última que le quieran preguntar, no sé. Chicos y chicas, ya son los últimos. ¿Cuántos sobreviven? Sobreviven 5. Eh, no sé, Erika, que es de teatro, ¿no tenés algo que le quieras preguntar a Linderman? Pues A los no, dos. no, todo súper chévere. Mm, Estoy aquí súper pendiente Ok, de toda su historia. O sea, muy, muy chévere para que. Es Muchas gracias. como que motiva, ¿no? Motiva y genera la idea de que sí se puede, de que no, súper chévere. sí, sí. Esa es mi idea también al traer estos invitados, ¿no? Que vean que sí, o sea, se puede, y sí hay dificultades y todo, pero se puede hacer. Entonces, bueno, no sé, y los demás, Yuse, Julián, William, Tuto. Están No, bueno, almorzando. sí, sí. Bueno, no, pues entonces, pues cerremos ahí. Ok. Linderman, de verdad, te agradezco inmensamente, o sea, sos un sol, a ver, Muchas por gracias, haber hombre. venido aquí y compartido con nosotros. Pues espero que, que, que esto pues les sirva a los chicos y chicas pues para que también, o sea, se animen y aprendan cosas. Siempre es bueno Sí, escuchar de las experiencias ajenas para ver, o sea, lo que dijiste ahora, ¿no? O sea, como guardarse esa información, como que no, es que yo aprendí esto y no lo comparto y suerte con el mundo y yo no, yo y... eso sí, Mm, me parece triste uno llevarse a la tumba tantas cosas tan necesarias para todo el mundo, buscando cómo resolverlas y yo creo que por esa razón, si uno aprende como, como, como que uno por agradecimiento con Dios, con la vida, uno tiene que transmitir ese conocimiento, es pasarlo. ¿Qué ganas ujú, con acumularlo? Cuando uno acumula las cosas se pudren, lo que uno tiene que hacer es que fluyan, que corran, que quien quiera preguntar, a nosotros nos llegaron a Casa Comedia cualquier cantidad de estudiantes haciendo trabajo de investigación ujú, de la sala, del grupo, sobre dirección, sobre técnicas de actuación, sobre Casa Comedia, sobre todo. Y a todos los ujú, recibimos, a todos. ujú. Nunca les dijimos, ay, no, 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 devuélvase que estamos ocupados o lo que sea. Nunca, Sí, siempre fuimos de sí, puertas abiertas de colaborar, porque vale la sí, pena. Y si yo les pudiera como compartir un consejo, es que lo que quieran desarrollar, lo pueden desarrollar. Todos tenemos dones y talentos que depende de nosotros que podamos ponerlos a brillar o que se queden muertos ahí ocultos haciendo nada. Confíen en ujú, Dios, confíen en lo que Dios les ha dado y echen para adelante. ujú. Háganle que sí se puede, que no está hecho todo, pero precisamente es lo Sí, sí. Bueno,
Listo, voy a parar la grabación antes de terminar Despedir. aquí sí, antes de despedir. Voy a